Hoy nos vamos a ahorrar unos cuantos cientos de euros en las velas de nuestro barco, porque hoy por fin vamos a poder renovar las velas de forma económica comprándolas por internet. Por fin vamos a ver el Saime vestido de gala con sus nuevas velas. Nuevas velas, eso es como ropa, ¿no? Eso es súper importante Eso es en un barco, ¿no? Claro, Pues la venga. ropa nueva, igual que es importantísimo para mí. Mira, yo siempre que bien voy. ¿Llevas muda nueva? Para las velas. Calzoncillo debajo de la vela no se lleva, se va a lo comando. Con las Venga. velas se va a lo comando. Saludos navegantes y bienvenidos a un nuevo episodio de The Low Cost Sailor. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la renovación de las velas de nuestros barcos, cuándo llega ese momento, cómo escoger las velas adecuadas, cuáles son las opciones más económicas y fiables para tener unas velas nuevas y cómo la clave del ahorro puede estar en centrarnos en necesidades reales de nuestro barco y afrontar por nosotros mismos algunas tareas sencillas del proceso de compra. Veremos lo fácil que puede ser medir con precisión las características de nuestro barco y cómo eso por sí mismo supone un ahorro, además de habilitar la posibilidad de comprar nuestras velas por internet diseñadas exactamente a nuestro gusto y a la medida de nuestro barco. Así que no os lo perdáis porque vamos a aprender un montón sobre cómo se impulsan los veleros y las tareas básicas que todo armador debe conocer sobre las velas de su barco. Y encima, esto es lo mejor, vais a descubrir el cambio que ha pegado mi barco con la renovación de las velas. Los que seguís el canal me habéis visto llorar a ver si conseguíamos un patrocinador para renovar las velas del barco. No, llorar a ti. Jamás. Casi nunca lo he Jamás. mencionado, ¿verdad? No. No. Algún patrocinador quisiese ponerle unas velas a mi barco, Y unas velas para el barco. Necesitamos un patrocinador de velas para el barco. con sus logos y con The Low Cost Sailor ahí por todas partes, vamos. Y es que en un barco con 28 años como el mío hay cosas que inevitablemente hay que ir renovando. Las velas de mi barco ya delataban una inminente necesidad de sustitución. El Génova yo creo que directamente tiene los mismos 28 años del barco y ha vivido una vida muy intensa que se refleja en las múltiples cicatrices que presenta, pero sobre todo en las deformaciones y estiramientos que hacen que su comportamiento en ceñida haya degenerado mucho. Y eso es uno de los principales indicadores de que hay que cambiar las velas. Y mira que yo lo he estirado todo lo posible porque tengo constancia de que hace más de 10 años el armador anterior ya estaba pensando en cambiarla. Pero, ¿qué queréis que os diga? Soy un ahorrador. Bueno, ahorrador, más bien tacaño, rata. O sea, ahorrador. Y a base de remiendos y costuras ha sobrevivido otros 10 años. La mayor está en mejores condiciones, pero también tiene sus buenos 10 añitos a la espalda y sobre todo tenía muchas ganas de que el barco luciese la imagen del canal en ella. Y por fin lo hemos conseguido. Pero no os voy a engañar, las velas son una de las partes más caras de un barco. Estamos hablando de que para un barco como el mío, renovar el juego completo de velas puede costar casi 5.000 euros. Y eso lo convierte en una decisión difícil que hay que pensar bien y sobre todo, tomar en familia. Mira, Lara, mira qué ambientador he comprado para el barco. Ah, ¿esto os compró para el barco de Maison Dumont? Así es. Bueno, estoy pensando en darle así como un toque más familiar, un poco más elegante al barco. De hecho, había pensado, no sé qué te parece, que igual le compraba también unas velas. Estaba pensando en comprarlas por internet. Hay algunos sitios así por internet que me gustan para comprar velas. No, nena, por internet no. Mira, pues en Maison Dumont, que las tienen que huelen muy bien, o te puedes ir a Zara Home. Bueno, entonces, ¿estás de acuerdo con que compre unas velas para el barco nuevas? Sí, estupendo, me parece perfecto. Vale, pues nada, si tenéis tu aprobación, pues a ello. Una vez que uno ya ha consensuado el gasto en casa y que toda la familia está de acuerdo, llega el momento de buscar la forma más rentable de adquirir las velas. Y barajé varias opciones, sobre todo una vez que tenía claro que mis necesidades eran las de un crucerista y no las de un regatista. Lo que buscaba eran unas velas de Dacron, algo que rinda bien, sea económico y dure mucho, otros 28 años. Las opciones que me planteé pasaban por buscar una velería local que me hiciese las velas o que trabajase con alguna gran marca, es una buena opción, pero probablemente la más cara de todas. Construirlas yo mismo, algo muy propio de mí. Hace tiempo, Sailrite vendía todos los kits con las piezas necesarias para hacértelas tú mismo. O comprarlas por internet, donde hay varias alternativas, entre ellas algunas empresas asiáticas que te mandan las velas directamente desde allí. El tema de la velería local ya lo había mirado en su momento y había pedido varios presupuestos, pero todos se escapaban un poco de lo que yo me podía permitir.
elegir. La ventaja es que ellos te lo hacen todo. Vienen, te miden, prueban las velas, etcétera. Pero claro, todo eso no es gratis. Y si además trabajan con las marcas más famosas de velas, pues el precio se dispara. Estaba muy por encima de mis posibilidades. La siguiente opción, la de construirlas yo mismo, también la había barajado en el pasado. En la web de Serrite te venden todo lo necesario. Ha cambiado un poco, porque antes tenían kits de velas estándar y podías hacerte una idea de los precios, ahora ya no. Pero cuenta con que necesitas una buena máquina de coser. Ellos venden la suya por 1.400 euros, un espacio amplio donde trabajar y unas grandes dosis de paciencia. El precio puede rondar la mitad de lo que cuesta una vela en una velería tradicional, pero hay que tener en cuenta que eso luego tendrás que añadirle el IVA, aduanas, habilidad y muchas horas de trabajo, un bien muy escaso en mi vida hoy en día. Así que el reto era encontrar alguna velería online que me ofreciese el servicio completo con buena calidad, buen precio y envío a casa. Y por supuesto que lo encontré. Primero están las velerías asiáticas, que te ofrecen velas de catálogo a buenos precios para los modelos de barcos más populares. Encontré varias de ese tipo y pedí algunos presupuestos para mi barco, pero por el camino me encontré y me sorprendió una opción muy interesante: Smart Sails, velas a medidas compradas por internet y a buen precio, y sobre todo, es que eso me llamó mucho la atención, fabricadas en España. Pedí un par de presupuestos y aunque al principio el precio de las velas asiáticas era más atractivo, la letra pequeña lo dejó casi a la par. Una vela mayor full batten de 27 metros cuadrados en Dacron, fabricada en España por Smart Sails, me costaba, precio final con IVA incluido, 2.536 euros, que aunque es dinero, sinceramente me pareció un precio bueno y razonable. Sin embargo, en un primer vistazo en la velería asiática, el precio para una mayor full batten del mismo tamaño era tan solo de $1.473. Eso sí, enseguida la cosa empezaba a engordar. Si querías ponerle un segundo rizo, como tenía al anterior, había que sumarle $115 más. Los sables no estaban incluidos y costaban otros 155 euros. Y esto sí que no es nada despreciable, los gastos de envío eran $322 adicionales. Rápidamente el precio subía a $1.743 más 322 de gastos de envío, lo que seguía pareciendo más barato, especialmente con un dólar débil. Pero faltaba algo en la ecuación: IVA y aduanas. Con un 12% de aranceles y un 21% de IVA, el total se ponía en $2.679. Aún así, seguía siendo ligeramente más barato que Smart Sails, sobre todo gracias a la debilidad del dólar, mientras dure, lo que dejaba el total en 2.308 euros, es decir, unos 228 euros menos. Esto me hizo dudar. No dejaba de ser un 9% más baratas las asiáticas que las españolas. Ahorrarme un 9% comprando en Asia, en este caso Tailandia, o gastar un poco más comprando aquí en España, sabiendo perfectamente dónde y a quién compraba. Porque había otro factor importante: el tiempo. Las asiáticas tardaban un mínimo de 7 semanas en fabricarlas y cualquier problema significaba tener que volver a mandarlas a Asia. Mientras que la gente de Smart Sails me estaba dando plazos de un par de semanas y están en Valencia. Y a las malas podía plantarme allí y a quejarme en persona. Con todas esas dudas me puse en contacto con la gente de Smart Sails contándoles toda mi investigación. Y la verdad es que se mostraron muy cercanos y colaborativos. Tanto que cuando se dieron cuenta de que las velas eran para mí, se ofrecieron a patrocinarnos y a mejorar aún más el precio para los seguidores del canal. Esto último, como veréis más adelante, no fue nada fácil de conseguir. ¡Quiero un descuento! Evidentemente en ese punto la decisión ya estaba tomada, aunque necesitaba comprobar que todo lo que me contaban era real, porque no podía recomendar algo que no hubiese visto con mis propios ojos. Así que me subí en el coche y me fui para Valencia. Velas nuevas, patrocinador, vacaciones a Valencia. Acá fui a trabajar. O sea, como tenga mi mujer que dices vacaciones, fui a trabajar. Allí descubrí la filosofía de Smart Sails: construir velas a la medida de las necesidades del navegante, especialmente del crucerista, eliminando del proceso todos esos costes adicionales que se añaden y que no aportan un valor real a las velas. Lo que intentamos es quitar todas las florituras o toda la purpurina que hay dentro del sector. Asesoramos y damos todos los consejos que cualquier navegante necesita, pero sin olvidarnos que hay muchas cosas que son prescindibles dentro de este sector, como puede ser montar la vela o mediciones. Son elementos que cualquier persona puede hacer. Al fin del día te ahorras unos cuantos buenos euros. Desde la realización de las mediciones, el montaje y por supuesto el volumen de fabricación que manejan, porque ya os adelanto que me quedé impresionado con sus instalaciones. Fabrican velas sobre una tarima la más grande de la península, con una capacidad de producción increíble. Y además, eliminar todas esas tareas accesorias no solo ayuda a reducir el precio de las velas, no es magia, es quitar servicios innecesarios, sino que permite algo que me gustó aún más: distribuirlas a cualquier lugar por internet. Todo el proceso de fabricación de las velas comienza con la medición. Este es el primer paso y la filosofía de Smart Sails es diseñar
diseñar y construir unas velas a la medida de tus necesidades, no una simple copia de las que ya tenías, que también pueden hacerlo, sino un nuevo diseño personalizado. Para ello se apoyan en la experiencia de Advanced Sails, que lleva muchos años diseñando velas incluso para veleros de grandes regatas como los de la Vendée Globe. Otra vez el francés. Vendée Globe, ¿cómo se dice? Le tendré que preguntar a mi mujer. Se dice Vendée Globe. Por eso, el proceso de medición consiste en medir tu barco, no tus velas. Ellos te envían una hoja de mediciones para que midas una serie de parámetros del barco. Ir al barco a medir es algo que no tiene mucha complejidad, es decir, cualquier persona puede hacerlo. Hay como un pequeño tabú de que es algo muy complicado, que has de hacerlo de diseño y que igual un fallo de un par de centímetros puede costarte muchos euros y muchas desgracias, pero no es así. Lo veremos en el vídeo, yo he hecho las mías y puedo decir que es fácil, se puede hacer sin subirse al palo, sin tener habilidades especiales. Lo único que vais a necesitar es un metro bien largo, yo me compré uno por 8 euros en el Obramat y con eso ya podéis empezar a medir. Todo es más fácil con amigos porque puede que tengáis que arriar alguna de las velas para realizar ciertas mediciones y siempre viene bien una mano amiga al otro lado del metro. Aún así, la verdad es que el proceso completo se puede hacer incluso en solitario. Por ejemplo, medidas que vais a tener que tomar: la altura del palo hasta la regala. Se trata de medir hasta la base de la cubierta, pero aunque hay formas más precisas de hacerlo, podéis medir directamente hasta la regala. La variación no llegará ni a los 2 centímetros y eso no es significante para la producción de las velas. La longitud del carril de mayor, los nudos de la driza y los mosquetones, la altura de la voltavara, su longitud, la distancia libre al backstage, la valuma máxima y las medidas de algunos accesorios de sujeción del palo serán las cosas que vais a tener que anotar. Todas son mediciones que vais a poder tomar izando un extremo del metro con alguna de las drizas y luego sumando o restando el tamaño de los nudos, los grilletes, las poleas, etc. No os debe preocupar demasiado la precisión, puesto que muchas de las medidas son redundantes, para asegurarse que lo hacéis bien, y porque ellos ya disponen de un amplio catálogo de medida de la mayoría de modelos de barcos. Lo que principalmente buscan son variaciones y particularidades de vuestro propio barco. A partir de ahí, y en comunicación directa con ellos, podéis definir las características de las velas que queréis. Si va a ser enrollable, si las preferís con sables forzados, con cuántos sables, el tipo de corte, e incluso si queréis algún material o color especial. Tenemos de corte horizontal, en lo que se busca es respetar la orientación del hilo, economizar la vela lo máximo posible. Esto va a ser la gran mayoría de velas que veamos en el sector. Y esta, por ejemplo, es de corte horizontal. Como podemos... Esta es la mía. Correcto, esta es tu bebé. Y luego tenemos el otro tipo, que es las velas trirradiales, que se puede observar, por ejemplo, esto es un puño trirradial, que como podéis ver, se mantienen las tensiones, pero se utiliza un poco más de tejido a expensas de tener una tensión mucho más duradera a lo largo de los años. Con toda esta información comienza el diseño de las velas, la proyección y el test de rendimiento y optimización según las características concretas de vuestro barco. Verlo de cerca me ha maravillado, poder comprobar cómo con el software pueden determinar los puntos de mayor esfuerzo en la vela y aplicar refuerzos específicos en esas zonas o simular el comportamiento del conjunto. La verdad es que esto del diseño de las velas me ha fascinado. Hoy en día es pura tecnología, especialmente cuando cuentas, como en el caso de Smart Sails, con todo el conocimiento y la experiencia de los diseñadores de Advanced Sails. El último paso en el diseño y una de las claves del precio competitivo de Smart Sail es la optimización del panelaje. Con un diseño adecuado de los paneles se puede reforzar los puntos de esfuerzo y al mismo tiempo optimizar el consumo de material durante el corte. En un panelaje optimizado lo que conseguimos es que no haya residuos, es decir, que consigamos que cada céntimo del cliente cuente y que no se infle el precio teniendo luego unas mermas que al final es material que no va a servir para nada en un momento. Así es. Claro, es que esto es una putada, porque cuando cortas jamón lo que te sobra es unos taquitos, pero ahí claro, está. aquí en las velas no. Y aquí no quites lo blanco, que lo blanco es lo bueno. Bueno, el jamón también es lo bueno, lo blanco, tú y yo lo sabemos, ¿verdad? tú y yo lo sabemos. En la grasa está el sabor. Ahí está. Con todo el diseño de Advanced Sails listo y todo preparado para la fabricación de las velas, me fui con Mario a conocer las instalaciones de Smart Sails, el lugar donde todo ese diseño se convierte en realidad. Casi me caigo de culo. Yo que pensaba que por vender por internet sería como un cuchitril, nunca había estado en unas instalaciones tan grandes. La tarima de trabajo permite fabricar velas completamente extendidas de veleros inmensos. Las velas de barcos como el mío parecen pequeñas desplegadas en un espacio tan enorme. Tienen más de 6 puestos de cosido simultáneos equipados con máquinas de última generación que permiten trabajar en paralelo tanto en diferentes partes de una misma vela como en varias velas a la vez. La cantidad de materiales y opciones que manejan allí es impresionante. Pueden realizar prácticamente cualquier personalización que el cliente quiera. Diferentes materiales, gramajes, acabados, colores y refuerzos, cada uno con sus propias características. El material más normal para la realización de velas de crucero será el Dacron blanco, ¿no? Así es. El Dacron normalmente se mide en onzas, hay de todas las variedades, depende de la eslora.
podemos recomendar de más o menos gramaje. Y luego, como veis aquí, tenemos el Dacron negro, como habéis visto, que es una gama que cada vez nos piden más. De ahí ya podemos pasar directamente de los que son tejidos a laminados. Tenemos aquí el laminado estándar, prácticamente como las fibras horizontales y multiaxiales. A lo largo del tiempo no deforma. El Dacron es por así decirlo, una deformación lineal durante el tiempo. Conforme pasan los años se va poco a poco agrandando. Sin embargo, esto no. Igual a los 7, 8, 9 años mantiene exactamente la misma forma. Sin embargo, cuando llega a su punto de final es exponencial, es decir, sufre deslaminación. Porque luego esto que tienes aquí... Esto es ya tejido de nylon, que ya permite, pues eso, trabajar con mucha más finura, mucha más superficie bélica, sin que llegara a unos pesos exagerados. Poco peso y mucha resistencia, y esto es lo que conseguimos con el nylon. Todo ese proceso comienza en la mesa de corte. Sobre el tejido en crudo y con un plotter inmenso, primero se dibujan todas las referencias de costura sobre la tela. Después, mediante corte láser, se recortan todos los paneles. El uso del láser no solo garantiza un corte extremadamente preciso, sino que además cauteriza los bordes del tejido para evitar que se deshilache. Esto garantiza que los paneles, tanto la unión de los paneles como los acabados, queden perfectamente en su sitio y que a lo largo del tiempo no sufran el pequeño deshilache que se puede ver en algunas velas. Con los paneles ya listos comienza el proceso de unión de las piezas. Esto se realiza con un doble proceso. El pegado de las piezas usando las marcas dibujadas por el plotter para obtener formas muy precisas, y después el cosido en triple zigzag que garantiza una resistencia óptima en todas las uniones. Así, desde los extremos y avanzando hacia el conjunto total de la vela, se van uniendo los paneles uno a uno hasta lograr la forma final. Esto es un trabajo muy laborioso, implica muchos años aprendiendo sobre ellos y cómo coser los paneles de manera precisa para que la vela tenga el mismo cuerpo tanto en el diseño como una vez lo plasmemos en la tarima. El último paso son los acabados, esos detalles que marcan la calidad final de una vela. La elección de refuerzos, los accesorios y todos esos elementos realmente útiles para los navegantes. Sables, catavientos, balumeros, protectores solares, rizos, todos esos pequeños detalles que convierten una vela en un elemento eficiente, duradero y funcional a bordo. Y no tiene muchos más secretos. En este punto la vela ya está completamente conformada, lista para añadir los últimos detalles personalizados que el cliente desea. En mi caso, algo que tenía muchas ganas de tener desde hace mucho tiempo. Y ahora toca doblarlas. Aquí hay algún truco que hace mucho más cómodo el montaje posterior en el barco, como por ejemplo doblarlas siguiendo el gratil, que es lo que marcará el orden al izarla. Después se empaquetan y todo queda listo para su envío por mensajería directamente a vuestra casa. Me sorprendió especialmente cómo los sables, que en una vela full batten pueden ser inmensos, se enrollan cuidadosamente para poder incluirlos dentro del mismo paquete junto con la vela. Yo pensé que sería una cosa de 4 metros, ¿cómo mandan esto? Enrollado. Eso sí, cuidado al desenrollarlos porque tienen una muy buena tensión. Otra cosa a tener en cuenta es el almacenaje. Si vais a guardarlas a bordo o en casa, hay algunos consejos importantes. El principal, sin duda, es almacenarlas completamente secas en un lugar que también esté seco, porque los dos grandes enemigos de las velas son el sol y la humedad. Bueno, Mario, desde que alguien nos pide una vela, ¿cuánto puede esperar más o menos que pueda tardar en tenerla? La respuesta es muy subjetiva. La misma vela con la misma dimensión, si es un corte horizontal o trirradial, ya nos podemos ir al triple de tiempo. Lo bueno, que tenemos tantos puestos de trabajo y tantas zonas en las que se puede coser y unir una vela, que tenemos unos plazos de entrega hasta en temporada alta que son muy envidiables. Pocas velerías consiguen estos tiempos. En temporada baja pues podemos lanzar velas en cuestión de una semana o incluso menos. Y solo quedaba volverme a casa y esperar a que llegasen mis velas para poder probarlas. Pero no podía irme de Valencia sin conseguir algo para vosotros. Así que después de una dura negociación con Mario... ¡Quiero un descuento! ¡No! ¡Un descuento para mis seguidores! ¡No! Vale. Bueno. ¡Y regalos! ¡Quiero regalos! Vale. Pues ya sabéis, si necesitáis unas velas y les decís que venís de nuestra parte o les dais el código de Low Cost Sailor, vais a tener un 5% de descuento en el precio de las mismas. Eso ya las deja al precio de las asiáticas, o incluso más baratas según cómo evolucione el dólar. Y además os incluirán algún regalo adicional de nuestra parte en el paquete. La verdad es que me vuelvo para Santander muy contento de haber conocido a la gente de Smart Sails, de haber visitado sus instalaciones, de entender un poco mejor cómo funciona todo el proceso de fabricación de velas y, por supuesto, de llevarnos un nuevo patrocinador que va a apoyar a nuestro canal.
Unos días después de mi visita llegaron las velas. El Génova me lo había traído yo ya en el coche porque me podía la ansia viva, pero la mayor tuvo que esperar unos días ya que íbamos a serigrafiar alguna cosita en ella. Así también tuve la oportunidad de probar todo el proceso logístico desde el envío hasta la recepción de las velas. Montar y desmontar las velas es una habilidad que debería tener cualquier navegante de recreo y que además puede hacerse perfectamente en solitario. En el puerto, una mañana tranquila antes de que empiece a soplar el viento, es muy fácil de hacerlo. Yo tenía muchas ganas de ver cómo encajaba todo, tenía la incertidumbre de cómo ajustarían las velas al barco y la verdad es que cuando empecé a montarlas todas mis dudas se disiparon. El ajuste fue perfecto. El Génova mucho mejor que el anterior, con un faldón más bajo que deja escapar mucho menos aire y pese a que mi enrollador es un poco especial, ha quedado a la medida perfecta. Retirar la mayor e instalar la nueva también fue fácil. Además, con patines nuevos y patines con rodamientos en los sables que son forzados, pues todo va a ser más fácil. Lo único malo es que tener velas nuevas ha sacado a la luz algún fallo en la jarcia, que he tenido que corregir, como la polea de la driza, que no giraba muy bien, o el arraigo del stay. Y que ahora tendré que pensar en cambiar el lazy bag, que ya desentona un poco con las velas tan nuevas. Ahora todo el resto de telas pues se aparecen una mierda. Pero lo más importante, sin dudas, es verlas funcionando. ¡Qué maravilla! Mi mayor no estaba en muy mal estado y la mejora ha sido sobre todo estética, además de notarse en los ajustes y el rendimiento, por ejemplo, en los rizos, de eso ya hablaremos en algún episodio. Pero el Génova no solo está nuevo, sino que ha desaparecido todos los remiendos y las costuras que provocaban deformaciones en la vela. El mío, sinceramente, ya tenía la consistencia de un trapo. La rigidez del material nuevo, el mantener la forma, la respuesta al viento, todo esto se nota muchísimo, sobre todo navegando en ceñida. Y, por supuesto, y esto es lo que le puedo enseñar a mi mujer cuando se entere de que con cambiar las velas me refería a estas velas, es que ahora el barco está espectacularmente bonito. Pues no puedo estar más contento, la verdad. He de decir que esto de tener un canal de YouTube no es siempre súper grato, porque al final es mogollón de trabajo, mogollón de horas, hay que comerse muchas mierdas como en todos los trabajos, pero de vez en cuando te llevas una alegría, puedes hacer algo que te gusta, consigues un objetivo que es cambiar las velas, madre mía, encontrar un sitio donde poder conseguir unas velas económicas de buena calidad y que te funcione, y encima que encajen con la filosofía del canal, que es lo que pasa con Smart Sails, que son velas para la gente que puede permitirse el hacer algunas cosas, pero que no necesita unas velas de súper regata y con miles de accesorios y en colorines y cosas así. Y sobre todo el poder ir a verlo. Para mí ha sido apasionante ver cómo se producen, ver las máquinas. A mí me encantan las máquinas, las cosas grandes, eso me encanta. Luego el hecho de que encajen en la filosofía, porque al final nosotros llegamos a público que está muy distribuido y entonces si yo les digo aquí hay una velería estupenda, pues solo los que viven aquí, pero la posibilidad de encontrar una que te sirva las velas, que tengas la confianza y que te las mande a cualquier lugar, eso es lo complicado. Y yo creo que es lo que hemos intentado conseguir con este episodio y lo que hemos conseguido. Yo espero que os haya gustado el episodio. Ahora vamos a ser mucho más distinguibles. Cuando veáis navegando un barco que pone un logo gigante de Low Cost Sailor, pues claramente somos nosotros. Eso de poner tu logo en gigantísimo, creo que un tal Freud tiene algo que decir al respecto, de esas cosas. Pero bueno. No, perdona. El logo del canal representa todo el esfuerzo que hemos invertido en hacer que esto funcione y llegar a la gente. Eso, Freud estaría dando suscribir, seguro. Muchas gracias por vuestra atención, navegantes. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Si es así, por favor, dadnos un like, suscribiros al canal, tenéis la campanita para recibir notificaciones, tenéis toda la información y referencias a Smart Sails y todo lo que hemos hablado en este vídeo, tanto en nuestra web www.thelowcostsailor.com como en la descripción de este vídeo. No podemos estar más agradecidos a todos nuestros Patreons que aparecerán por aquí y que son los que están apoyando a nuestro canal, y especialmente ahora a nuestro nuevo patrocinador que se ha incorporado para apoyarnos también, que es Smart Sails. Muchísimas gracias a todos, estáis haciendo que esto se pueda seguir haciendo. En cualquier caso, nos vemos en un par de semanas en un nuevo episodio de The Low Cost Sailor. Lo que tiene que hacer una a favor del canal de Carlitos y de mi maridito.